Igual que hizo Alice, que me dejó la vara del castellano muy alta en realidad, pese a su aviso, así que espero estar a la altura. Quiero agradecerle a Lisba y a sus estudiantes que están trabajando con mucha profesionalidad en la organización de mucho profesionalismo en la organización de este encuentro. Quiero agradecer, aunque creo que todavía no entró, pero después alguno le chusmea, al profe Fandos, por la invitación desde ya y sobre todo por lograr juntarnos. Creo que la curaduría que hizo el profe, los colegas con los que me está tocando compartir estas jornadas en Formosa y en Asunción, hablan no solamente de él como un trabajador de las causas nobles, como un activista del proyecto humanitarista, sino también de su calidad como profesional. Ahí Lutier, Ariana, gracias Ariana, se quedó adelante pasando calor, simplemente para que yo tenga una referencia visual, porque es verdad lo que dicen, esta luz está científicamente puesta ahí para perturbar. Así que bueno, yo quería compartirles algunas experiencias y pensamientos, sobre todo desde mi campo profesional, que es la gestión cultural. La gestión cultural se ocupa de reflexionar y accionar sobre todo las políticas culturales, ¿no? Los esfuerzos por operar sobre el sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, decirles que siento que aquí estamos hermanados principalmente desde tres campos. Bueno, la gestión cultural, que posiblemente seamos menos o quizás seamos menos los que reconocemos que hacemos gestión cultural, los artistas y los docentes. Creo que si hay, entre otros, un punto en común que a mí me gustaría destacar de estas tres vocaciones, es que seguramente ninguno optó por este camino en función del lucro, ¿no? En función de enriquecerse. En criollo nadie pensó hace unos años cómo me vuelvo rico, ¿no? Cómo junto dinero y opté por la docencia, o opté por el arte, o opté por la gestión cultural. Y volviendo a mi campo en particular y compartiendo la reflexión que venimos haciendo con otros colegas en este tipo de espacios y en otros menos formales también, notamos que la gestión cultural tiene un divorcio operativo entre aquello que diagnostica, aquello que ejecuta y cómo mide, cómo evalúa aquello que ejecutó en función de determinados objetivos. Si no es el lucro, no es la riqueza lo que nos convocó a la docencia, al arte, a la gestión cultural, muy posiblemente sea que sentíamos, pensábamos, intuíamos algo de nuestra realidad cotidiana y efectiva que no nos terminaba de gratificar y que nos interesa transformar. Y justamente el planteo, por lo menos en la gestión cultural, es que muchas veces aquello que diagnosticamos muy claramente pierde su correlato en la acción y si es que evaluamos, cosa que raramente hacemos, no contamos con los indicadores que vayan en función de esos objetivos que nos proyectamos y en consecuencia perdemos efectividad. Entonces, hoy, si me permiten, traje algunas reflexiones vinculadas a esta primera etapa del diagnóstico. La idea es pensar juntos en qué contexto cultural operamos, cómo opera ese contexto cultural, cuál es el sentido, cuál es el objetivo, cómo utilizan los regímenes del sentido para construir sistemas de valores, para forjar subjetividades, para conducir conductas en lo cotidiano de todos nosotros. Y en consecuencia, ¿qué herramientas tenemos nosotros o podemos poner en juego de cara a nuestros deseos últimos y primeros? Como comentaba la presentadora, vengo de la Universidad Nacional de las Artes, hace 1 año y medio, 2 años que se convirtió en Universidad Nacional. Es la universidad que conjuga las antiguas escuelas superiores de artes, y particularmente del Departamento de Folclore, que fue creado a mediados del siglo XX con el objetivo de generar conciencia nacional. Y me gustaría también, quizás después en la ronda de preguntas y los intercambios de pasillo, que suelen ser más ricos, que nos preguntemos y que reflexionemos sobre la cuestión de lo nacional, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre Estado, identidad, ciudadanía cultural, pero muchos de nosotros que llegamos con razonamientos, pensamientos progresistas, anclajes emancipatorios o con voluntades emancipatorias, tendemos a ver en el Estado asimilacionista, ¿no? La que solamente cabía ser blanco, hablar español. Aprovecho para disculparme, me avergüenza mucho no poder saludarlos en guaraní. Como corresponde, también es mi lengua por americano y por miembro del Mercosur, ciudadano del Mercosur. Sí, bueno, somos todos sujetos en procesos de deconstrucción y descolonización. Me gustaría en algún momento poder hacerlo. Así que bueno, folclore e identidad como excusa para pensar estas cosas. Si me permiten, partimos de 2 definiciones de cultura para justamente mostrar un anclaje distinto al de cultura como bellas artes. Vamos a entender cultura, por un lado, como sistema de valores. Esto emerge de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales que se llevó adelante en México en 1982. Hizo una definición oficial
Me gusta porque la UNESCO a veces en sus documentos es un tanto polisémica, ¿no? Va diciendo diferentes cuestiones y a uno le permite hacer el recorte que más le interesa. Bueno, a mí me interesa entender a la cultura como un sistema de valores y, siguiendo a un pensador argentino llamado Rodolfo Kusch, como régimen de habitualidad, aquello que construye nuestras prácticas cotidianas, que le da sentido, que las ordena. En ese sentido, me parece que la exposición de Alice que nos antecedió... Alice, digo que pusiste el español muy arriba, ahora estoy condicionado de lo bien que has hablado. Muchas gracias, bienvenido. Sí, decía lo extraño a Roberto y a Patricia. En Formosa los tuve al lado y fueron una seguridad que hoy me... Dificultad para pensar en algo tan abstracto y tan lejano si no partía primeramente desde lo que es suyo, lo cercano. Me parece que es un error en el que reincidimos aquellos que estamos en la cultura y el arte, ¿no? Rodolfo planteaba que el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Él dice que decía que el pensamiento está gravitado por el suelo en el que se produce. Y en ese sentido me parece que hay que atender a las observaciones que con mucha claridad nos acercaba Alice. No renegar de la herencia europea simplemente porque es europea, sino entender que como europea fue pensada en un contexto histórico, social, político, geográfico, que da respuestas, algunas respuestas determinadas, que no son las respuestas, son algunas respuestas a problemáticas europeas de ese contexto, y en consecuencia hay algunas de esos razonamientos que nos pueden ser muy útiles. Lo importante es no encerrarnos en eso y poder también desplegar los nuestros propios. Así que este va a ser nuestra comprensión de cultura. En consecuencia, si cultura es sistema de valores, no necesariamente toda cultura es virtuosa. Siguiendo un poco también el aporte de Alice en cuanto a estética y ética, la cultura, por ejemplo, la ablación genital en preadolescentes en ciertos lugares de la costa africana, o de la costa oeste africana, es una práctica cultural y seguramente la condenemos. La capacidad que tenemos todos nosotros de convivir con gente en situación de calle también es una característica cultural. Cuando pensamos en la esclavitud, pensamos en general con cierto dejo de autoridad moral. Sin embargo, hoy estamos, muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, conviviendo con familias enteras y con niños en situación de calle, y tenemos una tolerancia en función de esa banalidad del mal, esa capacidad del hombre de adecuarse a situaciones complejas de la que hablaban Arendt en su momento. En particular, culturales y la expresión simbólica, ritualizada de lo cultural. Como tal, es soporte de la identidad colectiva y la reflexión colectiva sobre el devenir. En este sentido, recuerdo siempre la frase de Aguarapiré, un líder guaraní salteño argentino, que él decía que los pueblos originarios marchan hacia el pasado, digamos, que su orientación es el pasado, en el sentido de están reproduciendo, recreando, repensándose, pero siempre muy claro con los valores de sus ancestros. Y ahí me parece que, entrando ya en la oposición al liberalismo como proyecto cultural del capitalismo en su actual fase, y folclore como cultura del pueblo, cultura de los pueblos o culturas de los pueblos, hay una reflexión interesante para hacer con la innovación. Bueno, justamente vamos a entender esto en el contexto liberal que nos afecta transversalmente a todos, en todos los territorios. Hablamos del neoliberalismo como cultura, como proyecto cultural del globalismo en su actual fase, del capitalismo en su actual fase globalista financiera. ¿No? En el Fordismo a mediados del siglo XX, el eje de la economía era lo productivo, actualmente es lo financiero, la versatilidad que ha permitido la innovación tecnológica y científica ha permitido una unicidad temporal en el mundo, digamos, esta reflexión recurrente, que en todo momento hay una bolsa que está operando y la fluidez del capital es absoluta. Ha dado origen a un nuevo régimen de acumulación y el corrimiento de determinadas posibilidades de los Estados-nación a una lógica de acumulación mercadocéntrica, en la cual son los mercados los que empiezan a imponer determinadas condicionalidades. Como cultura, el consumismo es medular. Ahí Lasch propone que entendamos al consumo en términos de la construcción de jerarquías. Ya las jerarquías no se construyen en lo comunitario, en las cadenas de interrelación social, digamos, interpersonal, sino que se construyen a partir de la capacidad de consumo que nosotros tengamos. Se otorgan lo que él llama distinciones de envidia, ¿no? Esto es algo que vemos muy concretamente, no solamente en nuestros barrios populares, en los cuales muchas veces un joven tiende a sentir la seguridad de que es más que otro porque tiene una zapatilla con una pipa más grande o más brillante, sino en todos los sectores sociales, ¿no? Particularmente los sectores
medios altos que construyen análogamente toda su paleta de jerarquías sociales en función de los accesos económicos que detentan. Y esto, en palabras de Harvey, genera una superficialidad fabricada. Esto es una dinámica de satisfacción, una insatisfacción satisfactoria, ¿no? Digamos, el consumo siempre se pone por delante como algo que en su propia concreción no gratifica, digamos, no termina de dar seguridad, sino que genera la ansiedad por un consumo posterior, ¿no? Esta dinámica que la publicidad explota, y ahora vamos a ver algunas publicidades, particularmente de Nike, que me parece que es el que tiene las campañas que más claramente sintetizan todas las propuestas del neoliberalismo como sistema de valores. Pese a que se suele hablar de que el mercado ofrece una elección, la verdad es que esas posibilidades de elección están absolutamente predeterminadas por el mercado. Y en lo cultural es muy claro, ¿no? Disculpen que traiga una anécdota muy personal, muy autorreferencial, pero siempre uso la misma y para mí es muy sentida. En algún momento mi hijo León, de 7 años, empezó a ampliar su paleta gastronómica, empezó a comer lechuga, tomó un montón de cosas que antes no comía. Y como no soy tan durca tampoco, de vez en cuando vamos a comer hamburguesas a la marca de la M. Y cuando incorporó la lechuga, la cebolla, todas esas cuestiones, fue muy rápido y volvimos, y él sintió que era grande porque ya no comía necesariamente la cajita de los niños, sino que podía elegir hamburguesas de McDonald's. Sí, podía elegir un montón de hamburguesas. Y en términos del acceso a los bienes culturales nos pasa lo mismo. Todas estas plataformas nos generan una falacia de libertad de elección, en el cual aparece una paleta que es bastante completa porque tenemos todos los géneros, tenemos procedencias diversas, pero hay una curaduría de la cual cada vez nos es más difícil salir, nos es más difícil optar realmente con libertad en función de todo lo que se produce. No todo se circula, y los que deciden qué circula son unos pocos y tienen objetivos muy concretos de dominación política con fines económicos.